Muy buen día, queridos hermanos. Vamos a continuar con una clase más de este repaso general de teología básica. Estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios y en este caso vamos a revisar el tema de los atributos morales de Dios. Con eso estamos concluyendo esta parte. El día sábado revisaremos una parte general de la Trinidad también y una pequeña parte sobre el aspecto de la iglesia. Luego continuaremos con el curso de soteriología un poco más profundizado ya en el estudio propio de la salvación, que es lo que significa soteriología. Entonces pasaremos a revisar los atributos morales de Dios. Y estos atributos morales de Dios están más bien relacionados con algo que se llaman los atributos comunicables de Dios. Este es un tema que lo vamos a revisar también en alguna bibliografía cuando nos toque leer material diverso de teología sistemática. Y algunos teólogos le llaman a estos atributos, a los atributos morales de Dios, le llaman atributos comunicables, porque son los que se parecen más a que pueden ser reproducidos o que pueden ser imitados. Los que pueden ser mejor imitados por nosotros los cristianos son los atributos comunicables de Dios. En cambio, hay aquellos atributos que son no comunicables, como los que ya hemos visto en la clase pasada relacionados a, por ejemplo, la, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, que están dentro del grupo de la infinitud de Dios, ¿no? Esa característica no es nuestra, la infinitud de Dios, o por ejemplo, la simplicidad de Dios o la total pureza de Dios, a diferencia nuestra que nosotros no somos ni totalmente puros ni totalmente infinitos o en general no tenemos infinitud, o no somos eternos como si lo es Dios. Nosotros tenemos un inicio, hemos sido creados por Dios y dependiendo de nuestra vida aquí en la tierra, tendremos una eternidad a partir de aquí, o lo que se llama también eviternidad, de aquí hacia el futuro, hacia adelante. Si somos eviternos, tenemos un inicio, pero no tendremos un fin. Tenemos esa eternidad futura. A diferencia, a diferencia de quienes son condenados, ellos en cambio no tienen, o el nombre no sería eternidad, sino sería más bien condenación perpetua o perpetuidad en condenación. Así que ahora vamos a revisar los atributos morales de Dios o los que son más comunicables, que nosotros podemos imitar y que podemos imitar mejor que los atributos no comunicables. Y estos atributos vienen a ser el primero, que Dios es santo, y como Dios es santo, quiere que su pueblo también sea santo. Esto lo hemos revisado en el curso de ética y tenemos que estar constantemente haciéndonos la pregunta, ¿me estoy pareciendo un poco mejor a Cristo? ¿Me estoy pareciendo en mi carácter un poco más a Jesús? ¿Estoy adaptando mi vida a la santidad de Dios? ¿Estoy creciendo en mi naturaleza divina, en mi comunión con la Trinidad, en mi comunión con Dios, o no? Dios es santo y esa santidad pueden revisar en esta bibliografía propia de la palabra. Vamos ahí a revisar que esta santidad de Dios, esta característica o este atributo de Dios, significa una absoluta pureza moral. Dios es totalmente puro, por consiguiente totalmente santo. Él no peca. Revisamos en la clase anterior de algunas características o algunas cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y de entre estas cosas que Dios no puede hacer y que nunca hará es pecar o ir en contra de su esencia. Hay otras cosas como, por ejemplo, que Dios no puede negarse a sí mismo,
no puede arrepentirse de lo que ya ha dicho o ha prometido, entre otras aseveraciones como estas de que las cosas que Dios no puede hacer, no las puede hacer básicamente porque iría en contra de su propia esencia, de su propia pureza. Entonces Dios no puede pecar, tampoco tolera el pecado. En Dios no hay maldad porque Él es todo bondad. De hecho, hemos visto en ética, en la parte de santidad, que el vocablo santo quiere decir que es separado, apartado o cortado, separado aparte o cortado aparte. Entonces Dios está separado básicamente de toda su creación en el sentido del espacio, porque Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y en naturaleza y carácter, porque nosotros somos humanos y por ser humanos tenemos una naturaleza caída y nuestro carácter ha sido severamente atrofiado. Entonces necesitamos remodelar nuestro carácter con el poder que nos da Jesucristo por medio de su vida, obra, muerte, resurrección. Entonces nosotros necesitamos modelarnos con ese poder que Cristo nos ha dado al habernos hecho coherederos o Dios al habernos hecho coherederos con Cristo, tenemos esa capacidad para actuar en beneficio del crecimiento nuestro para tener una mejor comunión con Dios. Dios también es perfecto, totalmente perfecto. Nosotros, en cambio, somos imperfectos y pecaminosos. Dios es divino y el hombre, obviamente, es humano. En ese sentido, Dios está separado de la humanidad o de los hombres. Pero Dios no quiso desde el Edén, desde la primera época en que Dios creó al hombre, no quería que existiera esa separación, sino que hubiera una comunión con su creación. Y por eso es que ha venido ahora la salvación a nosotros para que mantengamos esa comunión con Dios. De hecho, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, se puede observar que vamos a volver a tener esa comunión con Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. De hecho, empezando desde el milenio, empezamos a tener esa comunión con Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso nos va a mantener en una comunión, en una coinonía, en un acercamiento constante. Así que ese primer propósito de Dios de que nosotros seamos santos y vivamos en santidad es patente y se manifiesta actualmente mientras nosotros estamos en un proceso de crecimiento y en un proceso de santificación y se va a completar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el motivo de permanecer en esta santificación es prepararnos para eso, para cuando la venida del Señor Jesucristo suceda, nosotros tengamos un buen avance en nuestro acondicionamiento a esa naturaleza transformada que tendremos cuando Cristo venga por su pueblo. Ahora, la santidad de Dios, en este caso, es más que un atributo. La santidad de Dios es su propia naturaleza. Cuando hablábamos de la infinitud de Dios, hablábamos de esa pureza, de esa santidad que es toda su naturaleza. De hecho, mencionábamos que no podemos nosotros no podemos entender todo lo que significa Dios y todo lo que es Dios, porque o nos puede parecer desde cierto sentido
totalmente llano, totalmente simple, o nos puede parecer de una simplicidad muy, muy llana, muy, muy plana, el decir que Dios es todo y Dios es todo pureza, todo bondad, pero también nos puede parecer muy, muy extenso el entender a Dios como tantas cosas juntas, como bondad, santidad, misericordia, amor, justicia. Entonces son demasiadas cosas que como humanos no llegaremos nunca a entender todo lo que es Dios. Lo que sí podemos ver es que su naturaleza tiene algunas características superiores, superiores para nosotros, para nuestra perspectiva, que nos pueden hacer variar en cierto sentido sobre lo que creemos que es Dios, pero a grandes rasgos o en general, Dios, si hay algo que determina la perfección de Dios, es esto, la pureza o la santidad. Y esa es su naturaleza, su propia, su misma naturaleza. Él es santo en sí mismo. Y cuando Dios se reúne o empieza una comunión con alguien, así como lo mantuvo en el desierto con los judíos y así como lo ha venido manteniendo desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos con su pueblo actual, Dios santifica a ese pueblo, lo separa a ese pueblo y hablamos entonces de gente santa. Nosotros ahora somos gente santa, real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo separado por Dios, ¿no? También se ha hablado de edificios y de objetos santos. Por ejemplo, cuando hacemos una oración por los alimentos, la Biblia dice que Dios santifica los alimentos por medio de la oración. Entonces, si nosotros tenemos un objeto santo que vamos a ingerir, o un objeto santo que estamos utilizando, un templo que es santo, un cuerpo que es santo, son objetos, es un cuerpo, es lo que sea que tengamos delante, es un alimento, es una cosa, que son santos y por consiguiente son separados, son cortados de la inmundicia y son usados como vasos de provecho, como vasos de buen uso, como un utensilio de buen uso para Dios. Entonces Dios los hace santos o los santifica por su cercanía, por su comunión con estos objetos o con estos elementos. Así que donde está Dios en comunión y en armonía, eso que está allí también tiene que ser santo. Por eso es que nosotros nos acercamos a Dios con una santidad y con una justicia impuesta ya por Jesucristo, pero también en un proceso de santificación que va a ir creciendo. Entonces, con esos dos aspectos nosotros tenemos un buen motivo para permanecer en esa comunión con Dios, en que tenemos una santidad en Jesucristo y tenemos un proceso de crecimiento de santidad también. Otra de las características de Dios es que es justo. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Tenemos bibliografía aquí también que pueden revisar. Y tenemos la idea de que la justicia es la santidad de Dios en acción. O sea, si no hay una santidad, Dios aplica su justicia para volver santo eso que está cerca de Dios. Entonces a esto se va a relacionar también la misericordia o la bondad de Dios, pero eso lo vamos a ver a continuación. Ahora mantengámonos con la idea de que justicia es esa santidad de Dios en acción para santificar lo que Él ha escogido o para expulsar de su presencia aquello que Él desecha. Entonces, si nosotros tenemos la santidad de Dios quemándonos delante, haciéndonos arder, o moviéndonos a actuar como Dios quiere, tenemos entonces la justicia de Dios moviéndose allí.
tenemos a Dios, al Espíritu Santo, obrando, redarguyendo, actuando, pero eso que está sucediendo ahí es justicia y es la presencia de Dios porque Dios es justo. Entonces, la justicia de Dios es esta santidad de Dios que se manifiesta en un trato justo a sus criaturas o a sus hijos. Entonces, tenemos la justicia de Dios manifiesta en varias situaciones. Una de ellas es cuando Dios perdona al penitente. Definitivamente su justicia se manifiesta allí. También se manifiesta la misericordia, pero la justicia de Dios está primero actuando, porque donde se presenta la santidad de Dios, se va a presentar la justicia de Dios. Recordemos que Dios es todas estas características y ninguna característica de Dios actúa por separado. Si Dios un día manifiesta su santidad en una persona como yo, que no merecí tener la santidad de Dios, que no merecí estar cerca de Dios, sino únicamente por Jesucristo, porque en realidad no somos dignos de nada, sino únicamente por Jesucristo, ese día se manifiesta también en uno, además de la santidad, la bondad de Dios, la misericordia, su amor, su justicia, y todas estas características, todos estos atributos de Dios se están manifestando en esta persona que ahora es salva. Por eso es que cuando tenemos nosotros que venir ante Dios a arrepentirnos a diario y a declararnos humillados ante Dios, tenemos que actuar bajo estas características de Dios, respetando su santidad, anhelando la santidad que Él quiere en nosotros. Tenemos que acercarnos aspirando a vivir esa justicia que Dios quiere en nosotros, esa bondad. Por eso es que nadie puede llegar con una ofrenda, por ejemplo, ante Dios si antes no le ha pedido perdón por alguna ofenda o ofensa que haya hecho a su hermano o a su hermana. Si ha habido alguna ofensa, si se ha pecado contra algún hermano, no se está practicando esta bondad de Dios. Entonces no podemos pretender acercarnos a la misericordia de Dios si nosotros no hemos tenido misericordia. No podemos pretender acercarnos y ser más santos para acercarnos a la santidad de Dios si nosotros no estamos actuando con justicia. O no podemos pretender que Dios juzgue a alguien haciendo una oración de imprecación, de que mándale un juicio a esta persona porque está actuando mal, si nosotros no estamos teniendo amor, porque todas estas características en Dios son una sola gran característica, un solo gran atributo, y nosotros no podemos pretender dividir las bondades de Dios, los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, acercándonos solo por un lado, pero sin notar que hay otro lado que en nosotros está mal. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, por ejemplo, para agradecerle, para adorarle, para dejar una ofrenda, pero también humillándonos, aceptando su justicia, su misericordia, su santidad, y perdonando y pidiendo perdón también. Entonces, son todo este grupo de bondades de Dios que nosotros tenemos que aceptar y permitir actuar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios castiga y juzga a su pueblo, que ha ocurrido y sigue ocurriendo también, se manifiesta la justicia de Dios, porque eso es más bien un acto propio de lo que para nosotros los hombres nos parece justicia. Se hace justicia aquí en la tierra cuando un tribunal manda una condena a alguien que ha cometido un delito o un pecado. Lo mismo ocurre desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios castiga a alguien, está enviando su justicia, y por lo general son leyes naturales. Lo que ocurre por una ley natural que Dios ha dejado implantada, una persona es castigada eh, con alguna retribución por su mal actuar, y ahí se manifiesta también la justicia de Dios. Cuando Dios salva a su pueblo,
también es otra forma de mostrar la justicia de Dios, porque Él está actuando más que con una justicia para su pueblo, está actuando con justicia para sí mismo. Y la Biblia ha sido muy clara en explicar que cuando Dios hace algo por otros, en realidad Él lo está haciendo por amor de sí mismo y para gloria de sí mismo. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, Dios nos exalta a nosotros, sus hijos, su pueblo, sin merecerlo, sin ser dignos de ninguna exaltación por parte de Dios, pero Dios nos lleva a lugares altos, nos hace ver como buenos siervos, nos honra, nos bendice. Y en ese aspecto, lo que Dios en realidad está haciendo es bendecirnos a nosotros por amor de sí mismo, por amor a Él mismo y para gloria a Él mismo. Por eso es que cuando Dios nos pone en un lugar alto, nos sigue pidiendo la gloria para Él. Y por eso es que los cristianos, aun cuando llegamos a una posición alta, le damos la gloria a Dios en todo momento y desde todos los aspectos. Porque en definitiva todo lo que Dios hace es para gloria suya y todo lo que nosotros hacemos o nos pide que hagamos debe ser hecho para gloria de Dios. Cuando nosotros nos salimos de esa regla primordial de darle toda gloria a Dios o de reconocer que todo lo que Dios hace es para gloria de Él y para amor, por amor de Él, nosotros caemos en el orgullo, en la vanagloria, en la arrogancia y en tantos problemas espirituales porque estamos perdiendo de vista a Dios y nos estamos alejando de Él. A continuación, vamos a ver otra de las características de Dios. Vemos que Dios es fiel. Dios es fiel y es el único que salva, es el único digno en quien podemos tener total confianza o total fe. Y sus palabras, todo lo que Dios ha dicho, siempre se cumplirá. Por lo tanto, tenemos como regla que debemos reposar sin ansiedad y sin preocupación, debemos reposar siempre en sus promesas. Debemos quedarnos siempre con sus promesas, confiando en que Él hará y Él cumplirá. Como Dios es fiel, nosotros tenemos que también permanecer fieles. Ahora, la Biblia dice, y Pablo lo comenta en más de una oportunidad, que por lo general, cuando nosotros permanecemos o somos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, porque la palabra que Él ha dado, Él la cumple. Entonces, en muchas situaciones nosotros somos infieles, a veces sin querer, a veces por pecados ocultos que nosotros mismos no logramos reconocer, pero pecamos a veces por pecado comunitario, por pecado de esto que se llama la responsabilidad, la responsabilidad solidaria, cuando nosotros pecamos por una cuestión solidaria en conjunto con un pueblo, con una nación, en conjunto con una ciudad o con un grupo o con la familia. Tenemos una responsabilidad solidaria y no es algo, nosotros no somos independientes como conjunto humano, es algo que tenemos que aceptar e incluso en esas situaciones Dios sigue permaneciendo fiel, incluso cuando pecamos de forma independiente, Dios sigue siendo fiel y nos sigue perdonando y nos sigue cuidando. De manera que esta es una característica importantísima a tomar en cuenta y una de las características que va de la mano con la fidelidad de Dios es que Dios es misericordioso. Y como decía Hodge, la misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. O sea, la misericordia de Dios es esa parte de Dios que nos consuela, que nos reconforta, incluso cuando nosotros estamos caídos, pretendiendo alejarnos de Él o entristecidos porque no logramos llegar a ese nivel alto que creemos que debemos tener.
Entonces, Dios se conduele también con nosotros y lo que hace es enviarnos su consuelo, su ayuda y levantarnos otra vez y llevarnos a continuar en este camino en que nos ha puesto. Hay mucho por decir acerca de la misericordia de Dios. Salmos 103 del 8 al 18 es un ejemplo, ¿no? Y la Biblia habla mucho de la misericordia, de que para siempre es su misericordia, de que cada día, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y con misericordia se refiere a amor, pero más que amor, un amor en acción, un amor en constante revisión de su pueblo, de sus hijos, de ayuda y de consuelo. Y eso mismo tenemos nosotros que imitar porque muchas veces nosotros no vemos cómo actúa el amor de Dios y la misericordia de Dios, y por eso es que nosotros somos realmente duros con nuestros propios hermanos, con nuestra propia familia, porque no logramos entender esa misericordia de Dios, de cómo Dios actúa y de cómo quiere que nosotros actuemos también, porque en ocasiones Dios nos perdona pecados que nosotros no logramos perdonar en otros hermanos, o Dios nos ha sacado de situaciones tan complicadas, tan complejas, pecaminosas, rebeldes, en las que hemos estado, y nosotros no podemos perdonar eso, no podemos ayudar a gente que está en esa misma situación en la que nosotros estuvimos. Hay una frase que en muchos pueblos de Sudamérica se comenta, y es que la vaca no recuerda cuando fue ternera. Es algo parecido a lo que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas en la cuestión de la misericordia de Dios, porque cuando nosotros actuamos con misericordia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, estamos enseñando, estamos predicando, estamos dando el mismo amor que Dios nos ha dado. Y aquí surge lo principal que estamos replicando, que estamos haciendo crecer, y es la esperanza en un cambio, la esperanza en una transformación, la esperanza en la venida de Cristo. Es muy profundo este tema, como una pequeña escena de amor que nosotros hagamos por alguien más va a hacer un cambio enorme en, en mucha vida de esta persona o de muchas vidas que estén observando esa situación. Y luego está la fe, la confianza o la fe en cómo crece, cómo se incrementa esta confianza en Dios, en el amor que Dios nos da. Y un ejemplo muy claro acerca de la misericordia de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Al enviar Dios a Cristo al mundo, se manifiesta la forma más hermosa y más grande que nunca se había manifestado sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad, y es la entrega del Hijo de Dios eh, para morir y humillarse y salvar a la humanidad. Entonces vemos que Dios ha hecho su más grande obra de entrega por su misericordia, por su amor y en un amor por la humanidad, de tal manera que nosotros tenemos que siempre mirar este ejemplo, mirar siempre este hecho de que somos salvos por misericordia y de que con misericordia tenemos que actuar también. Una de las últimas características que veremos es que Dios es amor. Y se ha dicho ya mucho sobre el amor de Dios, y hay mucha bibliografía y muchos versículos en la Biblia que hablan sobre el amor de Dios. Y básicamente lo que voy a comentar en esta ocasión es que como Dios es amor y el amor es el atributo de Dios, por ese atributo, Dios quiere mantener una relación personal con quienes llevan su imagen y con quienes han sido hechos santos y son como Él en carácter. Es por el amor de Dios, por el amor que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha dado,
y por amor de sí mismo, de Dios, a sí mismo, es que Él quiere mantenerse unido, mantener una comunión con aquellos que llevan su imagen, que llevan su amor, y por eso es que Dios quiere estar también muy, muy cerca de nosotros y vivir ese amor que nos une, que nos acerca, que nos mantiene en conexión. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Si amamos a alguien, queremos mantenernos cerca de esas personas, queremos lo mejor para esas personas, queremos total luz, total claridad, total sabiduría en estas personas. Lo mismo ocurre con Dios, e incluso mucho mejor, en el sentido de que Dios mismo es lo mejor que podemos tener, así que Dios nos quiere cerca de Él. La última característica o atributo moral de Dios es que es bueno. Hemos visto a lo largo del curso de ética que Dios es todo bondad, y es la regla máxima de bondad. Por lo tanto, Dios nos pide que imitemos su carácter en bondad. Es difícil cuando empezamos. Hay muchos testimonios, que también vimos algo de eso en ética, muchos testimonios en los que se comenta que cuando alguien viene a Dios o es transformado, es nacido de nuevo, es transformado, dicen, de una forma milagrosa, y que todo cambia y que ahora es una persona muy diferente e incluso mejor que muchos cristianos que han estado muchos años en el camino del Evangelio. Eso no es tan cierto en el sentido del crecimiento interno propio de la persona. Pueden ocurrir muchos milagros y prodigios cuando una nueva persona viene al Evangelio, viene a Jesucristo y se entrega totalmente a Jesucristo. Pero hay aspectos internos en todas las personas que recién van a empezar a crecer y a cambiar, y no hay magia en esto. En cuestión del alma de las personas no ocurre ninguna magia. Tenemos que ir creciendo, santificándonos e imitando la bondad de Dios de forma progresiva. Así que cuando Dios es todo bondad, nosotros no llegamos ni siquiera a la mínima estatura cuando recién llegamos al Evangelio. Ni siquiera ahora estamos en un buen nivel de bondad, sino que recién cuando Cristo venga alcanzaremos esa transformación total. Pero necesitamos tener esto en mente, estas características de Dios, necesitamos tenerlas en mente, porque incluso en las situaciones más pésimas que podemos pasar, podemos representar un poquito mejor a la bondad de Dios. En las situaciones más complicadas en las que estemos, nosotros podemos ser buenos representantes de Dios, llevando la bandera de bondad, llevando la bandera del amor de Dios, llevando la bandera de la santidad de Dios. No vamos a ser totalmente santos, totalmente perfectos, porque ya sabemos que no es posible, pero sí podemos llevar una bandera de que estamos en este camino y que podemos manifestar esas características de Dios en nosotros, estos atributos comunicables de Dios con su pueblo, y que su pueblo los quiere comunicar con el mundo, que su pueblo quiere reflejar esa luz de Dios hacia el mundo. Entonces, es gracias a esta bondad de Dios por la cual se imparte vida y otras bendiciones, tal cual bendiciones a su pueblo. Es por esta misma bondad de Dios que la santidad se ha impuesto en nosotros, por parte de Dios, que la misericordia o el amor de Dios es impuesto a nosotros. Es por esta bondad de Dios. Entonces, tenemos que ser buenos imitadores hasta donde estamos aprendiendo, hasta donde estamos logrando entender a Dios. Tenemos que ser buenos imitadores de estas características que Dios quiere que imitemos de Él, que Él nos ha dado a conocer para que precisamente imitemos esto en, en nosotros, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con el mundo en general.
Ahora, cuando se habla de la bondad, existen muchas preguntas de si Dios es bueno, por qué hay maldad, por qué hay sufrimiento, y hay muchas preguntas que desde un ámbito filosófico, teológico, se pueden responder y se pueden aclarar. Lo que podemos decir ahora, para simplificar, es que Dios quiere siempre que tengamos la máxima cercanía con Él. Y si nosotros estamos cerca de Él, por más sufrimientos que se hayan creado en el mundo, tendremos la confianza, la certeza de que con Dios hay una bendición mucho mayor que ese sufrimiento, que son sufrimientos pasajeros que tenemos que pasar en muchas ocasiones y que no son tan bonitos, que duelen, que hacen sufrir en parte, pero son parte del cambio, de la mejoría. Una vez que pasamos ciertos sufrimientos, alcanzamos un mejor nivel espiritual de bendición, no solo nuestro, sino de bendición para los demás, que ese es el propósito, el servicio. Entonces, hay varias consideraciones que podemos tener desde un aspecto más filosófico, más de pensamiento, más de lógica, pero en general la bondad de Dios es manifiesta, la bondad de Dios está clara, la bondad de Dios en nosotros, sobre todo sus hijos, está impuesta, y tenemos la certeza de que si nosotros practicamos más la bondad de Dios y nos acercamos más a la bondad de Dios, más bendiciones vamos a tener, más milagros y prodigios y manifestaciones y enseñanzas de Dios vamos a tener. Ahora, quiero comentar solamente algunas consideraciones como estas, que Dios no es responsable del mal. Dios hizo todas las cosas buenas. El problema es que la humanidad dañó la obra de Dios y ha venido dañando toda la creación de Dios, no solamente lo visible, sino también mucho orden invisible, muchas situaciones invisibles han venido siendo dañadas, no solamente por la humanidad, sino también acá se puede hablar de la creación general, que también constituye ángeles como Luzbel, como los demás ángeles que se rebelaron. Y hay toda una consideración de que Dios no generó el mal, sino que el mal ha sido una consecuencia del alejamiento de las criaturas de Dios. Se alejaron de Dios las criaturas, entonces generaron desorden, generaron maldad, generaron ofensa ante Dios. Entonces, cuando se estropea la obra de Dios, empieza una bola de nieve a crecer y crecer a lo largo de toda la existencia del mal. Esa bola de nieve es el mal que viene creciendo desde los primeros días de la creación, en que hubo las rebeliones de las criaturas de Dios, no únicamente de Adán y Eva, sino también de las creaciones más cercanas a Dios, como Luzbel, como los ángeles que se rebelaron. Es importante también tomarlo en consideración, porque lo revisaremos en cursos más avanzados como angelología o demoniología incluso. Luego es posible que Dios quite o desee quitar toda esta maldad, y que una vez que lo haga, su bondad quedará totalmente manifiesta, y eso es algo que va a pasar. Hay muchos ateos y gente que juzga o viene con muchas preguntas como estas de por qué Dios no quita el mal. El problema es que si Dios quitara el mal, nos eliminaría a casi toda la humanidad, porque hay maldad en todos. Y de hecho, mientras no seamos transformados, incluso los cristianos, tenemos una naturaleza que es pecaminosa, que algo de mal está generando, y necesitamos todavía permanecer en crecimiento y en cambio. Em, Cuando venga la transformación, como lo hemos dicho, en la venida del Señor Jesucristo, estaremos ya finalmente con el Señor, y no será necesario pues ya ni habrá cabida para pecar o tener algo de pecaminosidad
en contra de Dios. Y entonces sí, Dios eliminará la maldad y el pecado de la humanidad de la tierra y lo expulsará de su presencia. Luego, es verdad también que como Dios es todopoderoso, el mal existe con su permiso. Dios ha permitido muchas situaciones y muchas cosas a lo largo de toda la existencia, pero siempre que Dios permite algo, lo hace con un objetivo incluso de dar una enseñanza, una muestra de justicia, y nosotros por lo general no podemos entender estas partes de la justicia, de por qué Dios permite algunas cosas. Incluso en nuestras familias hay situaciones muy complicadas que pueden haber pasado y que no alcanzamos a entenderlo, pero cuando Dios permite, eso es algo que debemos tener claro, que cuando Dios permite alguna situación que parezca negativa, Dios lo hace en principio porque sus caminos son inescrutables y porque definitivamente hay una enseñanza de Dios, no únicamente para nosotros, sino que también hay enseñanzas para la creación en general, incluso para los ángeles, incluso como testimonio para los ángeles y para el resto de la creación. Eso lo dice la Biblia también. Eh, esto ya lo comentaba, Dios es tan grande que hace triunfar el bien sobre el mal. Cuando Dios permite situaciones como algunas cosas malas que ocurren a sus hijos incluso, Él lo hace con un objetivo también, para que luego el bien triunfe sobre el mal y darle una mayor victoria a su pueblo, a sus hijos. Entonces, una vez que nosotros logramos superar ciertas pruebas, logramos pasar ciertas situaciones, sufrimientos, ciertas situaciones complejas, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece, nuestra convicción y nuestra permanencia cerca de Dios aumenta aún más y estamos mucho más conectados con Dios. Luego, hablé también hace un momento de leyes naturales. Hay leyes naturales que no se pueden pasar por alto, como por ejemplo que si cometemos un error en el pasado, hemos cometido algún error o ahora mismo cometemos algún pecado que tiene que ver con leyes naturales exclusivas, como por ejemplo un robo, una ofensa grave al sistema civil, un delito. Eso nos va, por más que nos arrepintamos y que Dios tenga misericordia en nosotros, eso nos va a pasar factura porque hay en el futuro un proceso que se sigue, ya sea de tipo civil, ya sea de tipo económico, etcétera. Entonces hay reglas claras que Dios ha dejado como leyes naturales que no van a ser simplemente pasadas por alto, sino que van a cumplirse y ciertas condenas van también a llegarnos. Entonces, no podemos nosotros decir que ¿por qué me está pasando esto? Es porque hubo unas decisiones anteriores que nos hicieron daño en ese momento, pero un daño para el futuro. Entonces hay que considerar ese tema también y no simplemente negarnos a que la bondad de Dios no está actuando en nuestras vidas. Y en general lo que sí mantenemos es la esperanza de que Dios en un futuro ordenará todas las cosas y Dios nos entregará su bondad eh, y todas las cosas para el disfrute total nuestro. Son las bendiciones celestiales y las bendiciones en general que Dios tiene reservadas para sus hijos, como ya lo explicó también el apóstol Pablo. Este ha sido todo el tema. Les repito que tenemos una clase más y luego continuaremos con el curso de soteriología para llegar ya de manera más profunda y más clara ante las bondades de Dios reflejadas en la salvación. Así que nos conviene estudiar este tema de cómo la salvación se ha manifestado y cómo, qué aspectos hay acerca de la salvación, qué cosa afecta a la salvación,
si hay pérdida de la salvación, si perdemos la salvación o no perdemos la salvación, cuáles son las posturas principales, arminianismo, calvinismo, y todos estos temas esenciales sobre la salvación, que es una doctrina básica y esencial que tenemos que revisar, sobre todo quienes pretendemos profundizar en la teología. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.